Lo amó toda su vida. Pero, ¿qué hacer cuando tu felicidad se desmorona una y otra vez? Cuando la persona que elegiste rompe tu corazón una y otra vez, y aún así sigues teniendo esperanza. Esta es la historia de Carla, una historia de amor, de perdón y del precio que todo esto tuvo. Carla y Ricardo se casaron de manera tranquila y sin mucho alboroto. Por la mañana firmaron el acta matrimonial y luego fueron a una cafetería en el centro de la ciudad. Allí bebieron limonada, comieron pasteles rellenos de mermelada y con eso terminó su boda. Para las 11 de la mañana, ambos ya estaban de vuelta en sus lugares de trabajo. Carla trabajaba como maestra en una fábrica y Ricardo era ingeniero. Su historia comenzó en una fiesta de la fábrica y después de 2 años de relación, finalmente decidieron casarse. Carla estaba feliz, a pesar de los consejos de sus amigas de mantenerse alejada de Ricardo. Ellas decían que él era un hombre que disfrutaba de la atención de las mujeres y que tarde o temprano la abandonaría, pero Carla creía lo contrario. Ahora él era solo suyo, y nada podría separarlos. Después del trabajo, los recién casados caminaban tomados de la mano y soñaban con vivir juntos durante mucho tiempo y ser felices. Ricardo se mudó de un dormitorio comunitario al apartamento de 2 habitaciones de Carla, donde ahora vivían junto con el padre de ella. Por la noche, durante la cena, Ricardo tomó la iniciativa. Señor Felipe, propongo lo siguiente: compramos la comida juntos, pagamos el alquiler por igual y luego veremos qué hacer, sugirió él. El padre de Carla apreció la sensatez de su yerno y estuvo de acuerdo. Luego Ricardo se dirigió a Carla. Querida, de ahora en adelante yo manejaré el dinero. Todo lo que necesitemos, yo lo compraré. No te faltará nada. Carla quiso objetar, pero Ricardo la detuvo. Así será mejor para los dos. Pasaron 3 años. Después de la muerte del padre de Carla, Ricardo la convenció de vender el apartamento. Con el dinero que obtuvieron, compró un automóvil y trasladó a la familia a una tranquila aldea rural. Allí le ofrecieron el puesto de jefe de taller mecánico en una fábrica aeronáutica. Carla, después de dar a luz a su hija Marisol, consiguió un trabajo como técnica en un laboratorio. La fábrica les asignó una habitación en una casa de tipo hotel, donde vivían muchas familias jóvenes como ellos. Aunque la vida no era fácil, creían que estaban construyendo su felicidad paso a paso. Era un tiempo de alegría y despreocupación. A menudo organizaban celebraciones. Por las noches se reunían, bebían vino, cantaban canciones y leían poemas. Todos tenían hijos de edades similares, que se llevaban muy bien entre sí. Jugaban juntos, lo que permitía a los padres disfrutar tranquilamente de la compañía de los demás. Los jóvenes se reunían, bailaban mucho y se divertían a lo grande. Ricardo, sin embargo, nunca bailaba con Carla, aunque a ella tampoco parecía importarle mucho. Carla era el alma de cualquier reunión, sociable, con un gran sentido del humor, contaba historias de la vida de manera divertida y cantaba de forma maravillosa. Ricardo, por su parte, seguía prestando atención a otras mujeres. A veces podía quedarse a solas con alguna de ellas, pero nunca mantenía nada serio con ninguna. Para Carla, esto era algo completamente natural. No sentía celos ni lo reprochaba. Ricardo era de esas personas a las que parece que el dinero llega solo. Siempre tenía efectivo, y en esos tiempos pocos tenían coches. Ricardo aprovechaba esto. Llevaba a alguien de pesca o a la ciudad grande
a una tienda, a la estación de tren o al aeropuerto. Nunca se negaba, pero tampoco trabajaba gratis. Cobraba por sus servicios. Trataba a todos por igual, amigos, familiares o conocidos ocasionales. Además, siempre estaba dispuesto a prestar dinero, pero no de manera gratuita. El préstamo debía devolverse con intereses. Con los años, Ricardo fue estableciendo muchas conexiones útiles: gerentes de tiendas, médicos, coleccionistas, amantes de los libros, corredores. Todas estas relaciones solo fortalecían su posición. Siempre cumplía su palabra, como había prometido alguna vez. Carla estaba vestida de pies a cabeza gracias a sus esfuerzos, aunque él mismo elegía todo. Compraba su ropa interior, zapatos y vestimenta, desde vestidos y abrigos hasta pantuflas. Incluso elegía el lápiz labial y el tinte para el cabello según su criterio. De la tienda, Ricardo traía lo que él consideraba necesario. Casi nunca le preguntaba a Carla qué le gustaría tener. Al principio, las amigas admiraban el orden en su familia, pero luego comenzaron a notar que Carla se vestía demasiado sencilla: blusas modestas, aretes discretos, vestidos simples. Cuando en el trabajo se recogía dinero, ya fuera para una boda o un bautizo, Carla siempre corría a consultar con su esposo. Ella no tenía dinero propio. Carla, ¿para qué necesitas dinero? Tienes todo lo que necesitas, le aseguraba Ricardo, mientras le daba un beso en la mejilla con una sonrisa. Cabe decir que Carla sí tenía joyas caras, anillos, cadenas, pulseras, pero las usaba muy rara vez. Por ejemplo, cuando Ricardo la invitaba al teatro para un estreno. Entonces, Carla salía a lucirse, vestido de noche, un abrigo lujoso, zapatos elegantes. Aún así, ella nunca se quejaba de su esposo, difícilmente por miedo o resentimiento, más bien porque lo amaba sinceramente. La hija, Marisol, crecía y cada vez se sentían más apretados en su cuarto del dormitorio. Ricardo adoraba a su hija, así que, cuando ella le preguntó un día por qué su amiga Isabel vivía en un departamento y ellos no tenían uno propio, él se sintió muy afligido. Quería que Marisol tuviera su propio espacio, que no se sintiera inferior a los demás. Al cabo de un tiempo, Ricardo le contó a la familia que había comprado un apartamento cooperativo en una ciudad cercana. Celebraron la mudanza a lo grande. Invitaron a colegas y a nuevos conocidos, entre ellos gente influyente, la familia Rodríguez. Los invitados resultaron ser muy distinguidos: hombres con anillos costosos, mujeres con joyas impresionantes. También había jóvenes con relojes de oro. Estas personas claramente miraban por encima del hombro al resto de los invitados, ingenieros y laboratoristas. Pero después de un par de copas, el ambiente se relajó y todos comenzaron a socializar de manera más informal. En esa fiesta, la mayoría de los invitados resultaron ser personas bastante agradables, incluso con un aire intelectual. Todos disfrutaron hasta altas horas de la noche. Algunos se fueron a casa, otros fueron recogidos por conductores, y los que vivían lejos se quedaron a dormir en casa de los anfitriones. Ricardo, que esa noche no había bebido nada, se ofreció a llevar a una dama con aretes caros hasta la capital. A la mañana siguiente, Carla encontró una nota de Ricardo sobre la mesa de la cocina. Solo le echó un vistazo y quedó como paralizada. No podía hablar y ni siquiera le salían las lágrimas. Simplemente le dio la nota a su amiga de la escuela, Leila. «Toma, léela».
El texto era breve. Carla, ya les compré el departamento y todo está a tu nombre. Me voy al mar. La casa ya está comprada. Viviré allí con la mujer que amo. Dejé dinero en el armario. Marisol, hijita, te amo más que a mi vida. Te escribiré, papá. Y eso fue todo. Después de eso, Carla quedó como apagada. Estuvo de baja médica más de un mes, y su hija Marisol fue acogida por conocidos del pueblo vecino. Leila no se apartó de Carla, se quedaba a dormir con ella, cocinaba, limpiaba y sobre todo le hablaba constantemente, como lo había recomendado el médico. Pero Carla no respondía, permanecía inmóvil, mirando el techo en silencio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pasó el tiempo, y un día, Carla de repente le dijo a Leila: busca en el armario mi bolso de trabajo con la tarjeta de acceso. Hay que prepararse. Leila fue al armario, pero al cabo de un minuto salió de allí con los ojos muy abiertos. Carla, ¿lo has visto? ¿Qué cosa? ¡Un saco! Leila señaló con la mano hacia el trastero. ¿Entiendes? Dejó un saco de dinero ahí, de azúcar, lleno de dinero hasta el tope. Carla no podía creer lo que oía. Un saco. Sí, ¿recuerdas lo que escribió en la nota tu querido esposo? Pues lo cumplió. Leila primero se echó a reír a carcajadas, y luego Carla, tímidamente y con nervios, comenzó a soltar pequeñas risas. De repente, Carla dijo: voy a quemar ese saco. No quiero su dinero, no quiero nada de él, solo lo quiero a él. Leila inmediatamente respondió: Carla, ¿estás loca? Tienes a Marisol. Piensa en tu hija. Hay que criarla, educarla. ¿Cómo que quemar dinero? Carla suspiró profundamente y guardó silencio. Leila entendió que era mejor no seguir con la conversación y simplemente dejó el saco de vuelta en el trastero. Carla volvió a su trabajo. Intentaba evitar las miradas de sus colegas y conocidos. ¿Por qué se sentía así? No parecía haber pasado nada grave, pero la sensación de culpa la perseguía todos los días. En casa, junto a su hija, se sentía un poco mejor. Marisol, aunque aún era pequeña, parecía sentir que su mamá tenía algo pesado en el corazón. Casi nunca le preguntaba por su papá. Y Ricardo, en sus cartas a la niña, no mencionaba a Carla para nada. Su silencio era peor que cualquier palabra. Durante todo un año, ni una sola vez le preguntó cómo estaba y ni siquiera la felicitó en su cumpleaños. Pero luego, de repente, apareció, sin aviso. Simplemente abrió la puerta, como si nunca se hubiera ido. Sonrió, saludó, abrazó fuertemente a Marisol, que corrió hacia él gritando de alegría. Después se acercó a Carla, la besó y ella simplemente se quedó ahí, sin poder pronunciar una palabra, mirándolo sin creer lo que veía. Carla, ¿qué te pasa? ¿No te alegras de que haya vuelto?, dijo él suavemente, con una leve sonrisa. Perdóname, las amo mucho a las dos. Todo este tiempo solo pensaba en ustedes. Carla finalmente habló. ¿De verdad? Por eso ni siquiera me felicitaste por mi cumpleaños. Anda, Carla. Ricardo agitó la mano. Olvida eso. Todo estará bien ahora. Y ella le creyó. Así, sin hacer preguntas, sin reflexionar. En el trabajo, todos lo entendieron de inmediato. Sus ojos brillaban de felicidad. Parecía más joven. Sí, Ricardo había vuelto. Sí, ella lo perdonó. Sí, aquella historia fue solo un error y no volvería a ocurrir. Estaba segura de ello, pero no todos compartían su alegría. Carla, ¿te escuchas a ti misma?, le preguntó Rosalina, su mejor amiga. ¿Cómo puede alguien vivir 2 años con otra mujer y ni siquiera recordar a su familia? Eso no es un error, es una traición.
Al menos habrías pensado un par de días antes de perdonarlo. No puedo pensar, dijo Carla, quitando importancia con un gesto. Lo amo, y él también me ama. ¿Verdad, Ricardo? Se giró hacia él, esperando su confirmación. Decidieron dejar todo como estaba. Nadie más intentó interferir en su vida personal, ya que todos ya tenían demasiados problemas. La vida continuaba. Ricardo puso en venta su apartamento de 2 habitaciones y la familia se mudó a una ciudad grande. Allí cambió de trabajo y comenzó a dedicarse a la construcción de grandes proyectos. Todo iba según lo planeado, hasta que de repente le ofrecieron un nuevo puesto: convertirse en capataz de la construcción de una planta metalúrgica en uno de los países de África. Por esta oportunidad, Ricardo volvió a dejar a su familia y se marchó al extranjero. El trabajo, como dicen, exige sacrificios. Mientras tanto, Carla seguía yendo al trabajo cruzando toda la ciudad, y su hija Marisol pasaba los días sola en casa. La escuela no le interesaba, pero la idea de aprender por su cuenta le pareció atractiva. Decidió convertirse en diseñadora de ropa femenina. Con el tiempo, Carla también cambió su vida. Dejó su antiguo trabajo y empezó a trabajar como vendedora en una tienda de cosméticos que estaba a pocos pasos de su casa. Ricardo escribía a casa siempre que podía, enviaba regalos e incluso llamaba una vez al mes. En algún momento incluso apareció en la televisión. Estaba hablando para un canal nacional sobre el progreso de la construcción. Todo iba bien hasta que Ricardo regresó a casa con una enfermedad grave que había contraído en África. Resultó ser una rara infección tropical. No se podía curar por completo, pero era posible vivir con ella. Tuvo que pasar varios meses en tratamiento en un lugar especializado. Después de esto, su salud mejoró, pero la enfermedad quedó bajo control médico. A Ricardo le prescribieron una dieta estricta y medicación constante. Carla dejó su trabajo y se dedicó por completo a cuidarlo. Cocinaba comidas saludables, preparaba infusiones y le administraba inyecciones. Mientras tanto, Marisol se casó y tuvo una hija. Sin embargo, su relación con su esposo, Álvaro, no funcionó. Ricardo nunca estuvo satisfecho con su yerno. Decía que no era adecuado para su hija. Creía que Álvaro no era lo suficientemente serio, ni tenía su propia casa ni un ingreso estable. Estas discusiones afectaron inevitablemente la atmósfera familiar. Finalmente, Marisol se divorció y la vida siguió su curso. Poco después, Marisol conoció a un italiano llamado Fabio. Sin pensarlo mucho, empacó sus cosas y se fue con él a Italia. Carla se quedó en casa, cuidando a su nieta y tratando de cuidar a Ricardo, pero, como resultó, él ya no necesitaba su ayuda. Le ofrecieron un trabajo en el Ministerio de Construcción, con un salario alto, un asistente personal y una secretaria. Esta vez, Ricardo decidió no marcharse como lo había hecho antes, sino hablarlo con su esposa. Le dijo directamente que había conocido a una mujer que lo hacía realmente feliz. Según él, Carla podría concentrarse en la crianza de su nieta, mientras él quería algo más que la vida familiar con una esposa que envejecía. Sin perder tiempo, Ricardo empacó su maleta, la cargó en el coche y se fue. Esta vez no dejó dinero. Carla se quedó con su nieta y el pequeño salario de su trabajo como vendedora. No había otra opción más que volver a la rutina diaria. Por las noches lloraba, parecía que no tenía fuerzas para seguir adelante. Fue entonces cuando, inesperadamente, apareció su ex-yerno Álvaro.
Un día llegó a su casa y se quedó para siempre. Álvaro comenzó a llamar a Carla mamá, pero no por cortesía. Nunca había tenido madre, y Carla ocupó ese lugar en su corazón. La ayudó a salir de la depresión y a encontrar fuerzas para seguir viviendo. Así comenzaron a vivir juntos. Carla, su nieta Catalina y Álvaro. Los fines de semana los pasaban juntos. Iban a la casa de campo, paseaban por el bosque, visitaban a amigos. Rodearon a Catalina con cuidado y atención. La llevaban a eventos navideños, al circo, al teatro. Poco a poco, Carla se tranquilizó y dejó de pensar en Ricardo. Ya no recordaba sus palabras, sus caricias, su mirada. La vida se estabilizó. Un día, Marisol llegó de Italia junto con su esposo Fabio y su pequeño hijo. Álvaro y Catalina ya habían visitado varias veces a esta familia en Verona y se habían hecho amigos de ellos. Pasaron los años y muchas cosas cambiaron. Durante ese tiempo, Carla atravesó pruebas difíciles. Ricardo, su ex, terminó quedándose sin techo. Su joven amante lo echó de casa y además le robó el dinero. Viejo, vacío y decepcionado, decidió regresar con Carla. Sus disculpas eran sinceras y su apariencia casi patética. En ese momento, Carla ya había pasado los 70 años. Vivía tranquila con su nieta Catalina y su esposo Sergio. Su hogar estaba lleno de armonía y calidez, pero la llegada de Ricardo lo volvió a poner todo patas arriba. Carla, más sabia con los años, lo miraba con tristeza, pero no pudo dejarlo fuera. Esta vez se quedó. No traía muchas cosas, solo una pequeña maleta gastada, pero de conversaciones sobre el pasado tenía suficiente para todos. En su aniversario, cuando Carla cumplió 70 años, la casa se llenó de invitados. Llegaron Marisol con su esposo, Catalina trajo a sus hijos gemelos, y Álvaro y Sergio organizaron una gran fiesta. Incluso su amiga de la escuela, Leila, vino de visita, y todos recordaron juntos los viejos tiempos, la juventud alegre, el vino barato y las canciones que hacía mucho habían sido olvidadas. Ricardo, a quien ahora llamaban simplemente abuelo, se sentaba tranquilo en un rincón. Esta vez era solo un observador silencioso en medio de esa gran y ruidosa familia, con hijos, nietos, bisnietos y Carla. ¿En qué pensaba en esos momentos? Nadie lo preguntó. Simplemente así pasó.